unos, que son números enteros dentro de la fracción, los he convertido a una fracción, para que aparentemente esto sea mucho más fácil operarlo. Siendo así, entonces comencemos a operar lo que está entre paréntesis. 1 partido 1 menos 1/4. Sabemos perfectamente que cuando sumamos o restamos fracciones, debemos de multiplicar denominadores y luego en cruzo, en forma cruzada, los numeradores con los denominadores. Siendo así, entonces, ¿qué es lo Licenciado, ¿sí? disculpe que le interrumpa, fíjese que no está compartiendo su pantalla. No quedó compartida, denme un segundito, jóvenes. Recuerdo haberla Sí, creo que dejado. se trabó y dejó de compartir. Muchas gracias. Entonces, voy a, bueno, vamos a toda la pantalla otra vez, compartir. ¿Me confirman, por favor, si en este momento se observa que ya estoy compartiendo? Muchísimas gracias, jóvenes. Sí, ahora sí, licenciado. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces regreso aquí al PowerPoint, vuelvo con la presentación y como decía, íbamos al ejemplo 9. Dada los comentarios que les había hecho anteriormente, convertimos todos los valores en fracciones de denominador 1. Realicemos lo que está dentro de los paréntesis. ¿Qué hice en los paréntesis? Aquí el segundo paso al lado derecho. Multipliqué denominadores, 1 por 4, 4. Luego operé en forma cruzada, numerador, denominador, de izquierda a derecha. 1 por 4 son 4, menos, porque es una resta la que separa las dos fracciones, y 1 por 1, 1. Realizo operaciones indicadas de lo que tengo entre paréntesis. Denominador queda 4 y 4 menos 1, 3. 3/4 es el resultado de lo que está entre paréntesis. Ahora que ya he realizado esa operación, puedo eliminar los paréntesis para que ese 3/4 divida a 1 partido 1, que es el que teníamos en el orden en la operación anterior. La división de fracciones, ustedes recuerdan que se puede realizar operando en forma cruzada de manera directa. Entonces, voy a operar 1 por 4 y 1 por 3, de izquierda a derecha, numerador, denominador. Entonces, tengo que 1 por 4 son 4 al numerador, 1 por 3 son 3 al denominador, y ese resultado de 4/3 va a dividir a 1 partido 1 que tenemos dentro de las llaves. Realizo esa otra división siempre en el mismo proceso que hice anteriormente en forma cruzada, numerador, denominador, de izquierda a derecha. Y voy a obtener 1 por 3 son 3, 1 por 4 son 4. Y ahí logramos eliminar todos los signos de agrupación con un solo resultado. Todo lo que teníamos inicialmente dentro de las llaves equivale a 3/4. Tenemos una última división, nuevamente el proceso de productos cruzados, y me va a dar como resultado 1 por 4 son 4, numerador, 2 por 3 son 6 en el denominador. Esa fracción se puede reducir, por lo tanto, se debe proceder como tal. Ambos valores, tanto numerador como denominador, tienen un factor en común que es su mitad. La mitad de 4 son 2 y la mitad de 6 son 3. Y ahí sería la respuesta final para ese ejercicio. ¿Alguna duda, jóvenes, del ejercicio? Este parece bastante sencillo y accesible, solo es llevar secuencia de las operaciones dentro de los signos de agrupación. Más adelantito vamos a hablarlo de la asistencia, jóvenes. Por el momento no se preocupen de la asistencia. Una pregunta, licenciado. Siempre que se ¿Sí? pueda, hay que simplificar aunque no lo especifiquen. Es correcto, Valeria. En este caso, para las operaciones matemáticas, es requisito que ustedes reduzcan todas las fracciones que aún pueden reducirse, porque es parte del proceso para llegar a la respuesta final. Aunque puedan ser fracciones equivalentes por el valor que realmente representan, ustedes deben de reducir las fracciones, por favor. Está bien, gracias, licenciado. A la orden. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Avancemos al ejemplo 10. El ejemplo 10 pareciera ser un poquitito más difícil porque básicamente son operaciones que llevan exponente entero y exponente fraccionario, pero eso no impide que su solución sea relativamente sencilla. Todo dependerá de las habilidades de ustedes el día del examen. Pero antes de proceder a la operación de los exponentes, podemos iniciar con las operaciones que están entre los signos de agrupación.
Y es bastante sencillo porque ustedes pueden observar que hay denominadores iguales. Y sabemos que cuando operamos en suma o resta fracciones con igual denominador, simple y sencillamente copiamos el denominador y operamos los numeradores. Es decir, voy a tomar únicamente lo que está entre paréntesis elevado a un exponente fraccionario. Menos 3/16 más 7/16. Como hay denominadores iguales, copio el denominador, 16. Y opero los numeradores. Menos 3 más 7, 4 positivo. El signo del mayor es positivo. 7 menos 3 son 4, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, reduje lo que estaba la operación que estaba dentro de los paréntesis a una sola fracción. Por supuesto que también puedo venir y reducir el 4/16 que aparece en el medio antes de venir y aplicarle el exponente negativo. Entonces aquí voy a hacer ese proceso. Observen bien, por favor. Aplico el exponente entero a la primera agrupación. Cuando tengo un exponente de una fracción, es igual a, aplico el exponente al numerador y aplico el exponente al denominador. Entonces acá, 1 a la 4 es 4, perdón, es 1, y 2 a la 4 es 16. Porque si multiplicamos 4 veces 2, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, y 8 por 2 son 16. Entonces, 2 elevado a la 4 es igual a 16 en la primera fracción, dividido. Factor común entre 4 y 16, la cuarta parte. La cuarta parte de 4 es 1, y la cuarta parte de 16 es 4. Todo exponente fraccionario es igual a un valor dentro de un símbolo radical. El numerador de ese exponente fraccionario se convierte en el exponente del radicando. Un cuarto elevado a la 1 va a seguir siendo un cuarto. Y el denominador del exponente fraccionario se convierte en el índice del radical. Recordemos que cuando tenemos una raíz cuadrada no hay necesidad de escribir el índice, es decir, no colocamos el 2 acá como índice del radical. Por lo tanto, puede quedar sin él y siempre va a representar una raíz cuadrada. Reduje la fracción, la cuarta de 4 es 1, la cuarta de 16 es 4, apliqué el exponente fraccionario. Todo exponente fraccionario equivale a ese valor dentro del símbolo radical. El numerador se convierte en el exponente del radicando y el denominador en el índice del radical. Raíz cuadrada de un cuarto más 3 cuartos. Aplico la raíz cuadrada a un cuarto, copio un 16 dividido, raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 4 es 2. Similar a lo que hicimos en el exponente entero con una fracción, a la raíz a un número fraccionario es equivalente a aplicarle la raíz cuadrada al numerador y la raíz cuadrada al denominador. Raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 4 es 2, más 3 cuartos que solo lo copio. Opero según el orden en la jerarquía de las operaciones. Primero voy a realizar la división y finalmente voy a sumarle 3 cuartos. Una división de fracciones opero en forma cruzada. 1 por 2 son 2, 16 por 1 son 16, más 3 cuartos. Puedo trabajarlo con esos valores, pero es mucho más sencillo cuando tengo fracciones de cantidades menores. Entonces reduzco la primera fracción. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 16 es 8. Un octavo más 3 cuartos. Sumo las dos fracciones. 8 por 4 son 32. 1 por 4, lo dejo indicado, y 8 por 3. Sumo el numerador. 1 por 4 son 4, 8 por 3 son 24, y 4 más 24 son 28. Y copio el denominador. 28 partido 32 tiene un factor común, que es la mitad. Y así puedo seguir haciendo el proceso de descomposición, de reducción de la fracción, hasta llegar a su equivalente. Puedo hacer de uno en uno cada uno de los pasos, o bien puedo venir y aplicar en forma completa un solo valor, que sería la cuarta de ambos valores. La cuarta de 28 es 7 y la cuarta de 32 es 8.
Aquí puedo ir de mitad en mitad, de todas formas, si aplico la mitad una vez y le aplico otra vez, voy a tener que 2 por 2 me va a dar 4, como si aplicara 4 de una vez de forma directa. Entonces, a efectos de operaciones como estas, yo les he sugerido que por lo menos ustedes dejen un solo proceso de reducción y luego pues apunten hacia la respuesta final. Perdón. ¿Alguna pregunta de estas operaciones? Buenos días, licenciado. Sí, Alan, Yo muy sí buenos tengo días. una duda. No sé si me podría volver a explicar dónde está el 4/16 elevado a la fracción. Claro, con mucho gusto. Aquí en el primer paso después del ejemplo. Bueno, en ese caso, por favor, vean qué fue lo que hice. Operé lo que está entre paréntesis en la operación original. Tengo denominadores iguales para las dos fracciones. Cuando opero fracciones con igual denominador, copio el denominador y solamente opero los numeradores. Entonces, si tengo menos 3 más 7, menos 3 más 7 son 4 positivo. Por eso es que ahí obtenemos 4 partido 16, Alan. No sé si eso logra resolver su duda. Sí, licenciado, gracias. A la orden, Alan. Preguntas. Yo, licenciado, en este caso, en lo último, donde operó 2/16avos, ¿de dónde cómo es que se hizo en esas operaciones? No, ahí no Claro, mucho comprendí, que se me estaba trabando un poco la señal. claro, Jeffrey, no tenga pena. A ver, el 2/16 se obtiene de la operación siguiente. En el orden de las operaciones, primero debo de realizar la división y luego la suma. Entonces acá en la operación que tengo a la vista al inicio en la parte izquierda me dice 1 partido 16 dividido 1/2. Como es una división de fracciones, opero en forma cruzada. Multiplico numerador por denominador, 1 por 2, 2, y 16 por 1, 16. De ahí se obtiene el 2/16, Jeffrey, y luego solo lo reduzco. La mitad de 2 es 1 y de 16 es 8, un octavo. Ah, ya entiendo. Muchas gracias, licenciado. Ya A el la, resto sí ha habido cómo se operó. Gracias. a la orden, Jeffrey. Sí, Jimena. Buenos días, licenciado. Una consulta. Si supongamos aquí que es un medio y se pasa a radical, podría, perdón, supongamos hay otra fracción que supongamos sea mayor a esta, también se vuelve un radical. Correcto, o sea, todo exponente fraccionario independiente, que ese es un medio, puede ser un quinto, un noveno, un 16avo, un 64avo. Cualquier exponente fraccionario siempre va a ser equivalente a escribir el valor que tengo como radicando y luego dentro del símbolo radical, el numerador siempre va a ser el exponente que le va a colocar usted radicando y el denominador va a ser el índice del radical. Suponiendo que hubiera sido un quinto, ya reduje la fracción, entonces al tener exponente un quinto, coloco un cuarto dentro del símbolo radical. El 1 va a ser el exponente del radicando, un cuarto a la 1 sigue siendo un cuarto. Y el 5, que hubiese sido de denominador, pasa a ser el grado del radical, hubiese sido la raíz quinta de un cuarto. Entonces, siempre todo exponente fraccionario va a ser equivalente a escribir ese número dentro de un símbolo radical. No sé si logro resolver su duda. Sí, muchas gracias, licenciado. A la orden, Jimena. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Perdón, Jimena, no sé si habrá otra dudita que veo su manita levantada. No, licenciado, ahorita la bajo. Gracias, muchas gracias. Último ejemplo, las operaciones combinadas con números reales. Esta operación pareciera ser más compleja, pero no, jóvenes. Lo único que está es que está escrita en forma vertical. Esta es similar al ejemplo 9, solo que aquí estaba en forma horizontal y esta está en vertical. Entonces, solo la forma de escritura es la que cambia, pero al momento de operarla es relativamente sencilla. ¿Qué sugiero? Que conviertan todos los valores enteros en fracción de denominador 1. Aquí tengo el 2 que está hacia arriba, lo convertí en fracción,
El 2 en el denominador al lado izquierdo lo convertí en fracción. El 2 que se resta a 2/3 lo convertí en fracción. Y el numerador de esa fracción también en fracción de denominador 1. Todos con denominador 1. Todos los enteros con denominador 1 para que relativamente sea más fácil. Operemos. Voy a comenzar a operar de abajo hacia arriba, pensando en que en este momento, como lo complicado está solo en el denominador, voy a operar esa parte. Si ustedes tuvieran operaciones similares del denominador en el numerador, entonces pueden iniciar primero arriba, luego abajo, luego arriba, o ir operando con muchísimo cuidado los dos al mismo tiempo. Operemos en el denominador 2 partido 1 menos 2/3. Es una resta de fracciones. Multiplico denominadores. 1 por 3 son 3. Luego en cruz, 2 por 3 son 6. Menos 1 por 2, 2. Opero lo indicado. 6 menos 2 son 4 partido 3. Entonces, 2 partido 1 menos 2/3 es igual a 4/3 que divide a 2 partido 1. Entonces, por favor, aquí lo dejo así, de fraccionario entero, para que ustedes recuerden que las fracciones partido 1 equivalen a esta parte. Puede hacer que ustedes se pregunten, ¿pero por qué lo volvió allá? Pero para que ustedes no olviden esa parte. Entonces, sí prefería hacerlo de esa manera y ya aquí en clase, entonces, volver a tenerlo, porque en algún momento se olvida que podemos colocar como denominador de un entero la unidad. Entonces, ustedes, por favor, no olviden esa parte. O sea, ténganlo presente. Todo número entero siempre va a ser equivalente a una fracción donde ese valor va a tener como denominador la unidad, por favor, no lo olviden. Entonces, eso lo tengo que volver a borrar cuando esté en el siguiente horario. Pero sí necesito que ustedes no olviden esa parte. Entonces, vuelvo acá. 2 partido 1 menos 2/3 es igual a 4/3, dividiendo a 2 partido 1. Una división de fracciones es igual al producto de sus extremos dividido el producto de medios. Es decir, 2 por 3 son 6 y 1 por 4, 4. Solo mantengan el orden de la posición que están operando. 2 por 3 son 6, 1 por 4, 4. Y todo lo demás que no se está operando en ese momento, solo se copian. Reduzco la fracción. La mitad de 6 son 3 y la mitad de 4 son 2. Realizo esta resta que acabo de obtener. 1 por 2 son 2. 2 por 2 son 4. Menos 1 por 3 son 3. Opero. 4 menos 3 son 1. Partido 2. Una división de fracciones para el resultado final. 2 por 2 son 4 y 1 partido 1 y 4 partido 1 es 4. Solo requiere orden y ojo en las operaciones que se realicen. Preguntas. Perdón. Bueno, con esa operación, jóvenes, damos por terminado el tema de operaciones combinadas con números reales que habíamos iniciado el sábado anterior. En el material, pues básicamente quedan 11 ejercicios. De esos 11 ejercicios, aquí no trabajamos 2, por lo tanto vimos 9. Con esos 9 trabajados acá y los otros 2 que quedan agregados al material, considero que ustedes tienen una buena base para poder realizar las como 50 o 60 operaciones que tienen en la hoja de trabajo correspondiente. Entonces vamos a finalizar este tema y vamos a avanzar hacia intervalos. Solo nos resta intervalos y un tema adicional de razones y proporciones y llegamos al final de los contenidos del primer examen parcial. Cuando hablamos de intervalos,
hablamos de segmentos, hablamos de pedazos, si lo queremos ver así, de fracciones, de una parte de, respecto a la recta numérica. Es decir, que ustedes cuando les hablan de intervalos, van a representar de manera gráfica una porción de la recta numérica, incluso dependiendo de la operación entre conjuntos que realicen, puede ser igual a esa recta numérica, pero normalmente los intervalos cuando se trabajan, pues nos dan una porción de lo que corresponde dentro del total de números reales que existen y que lo representamos con esa recta numérica. Entre las características específicas e importantes, pues acá se mencionan a detalle que un intervalo cerrado en ambos extremos o totalmente cerrado va a ser representado con el uso de los corchetes. Cuando hablamos de un intervalo abierto, totalmente abierto, vamos a utilizar paréntesis. Si hablamos de corchetes y paréntesis es porque vamos a utilizar ambos, el del lado izquierdo y el lado derecho. Y dentro de esos signos de agrupación, pues lógicamente vamos a anotar los números reales que comprenden el fragmento de la recta numérica. Pero también hay una combinación. Puede hacer que el intervalo esté abierto a la izquierda o abierto a la derecha y en el lado opuesto pues va a ser cerrado. Es una combinación de ellos, dependerá de la lectura que ustedes quieran darle. Yo solamente estoy dejando una indicación sumamente general, intervalo semicerrado a la derecha o semiabierto a la izquierda. El semi es porque es abierto a un lado y cerrado del otro. Y la combinación va a ser si es abierto el paréntesis y si es cerrado el corchete. Dependerá a qué lado esté cerrado, a qué lado esté abierto. Y como les digo, según la lectura que ustedes hagan, pues así va a ser la interpretación que hagan de ese intervalo. En el material hay una diapositiva más que es solo básicamente gráfica, que les ayudará a ustedes a tomar la idea de lo que hablamos de que es un intervalo. En cuanto al primer ejemplo, por favor, es sumamente importante que recuerden cuando estábamos en la forma descriptiva de conjuntos. En la forma descriptiva de conjuntos se hablaba de restricciones, de lineamientos, de topes, de límites, en cuanto a la numeración que debería usar el conjunto que estábamos trabajando. Y todo estaba con base a la utilización del símbolo menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que. Entonces, con base a esos símbolos, ustedes van a determinar los intervalos que se van a trabajar. De similar forma, si tiene la igualdad el símbolo de la desigualdad, se toma en cuenta el extremo. Si solamente es desigualdad, se escribe el extremo, pero no se toma en cuenta a la hora de operar en intervalos. Veamos este primer ejemplo. Me dice la indicación, el intervalo de reales comprendido desde el 3 hasta el 8. Si me dice desde el 3, entonces me está diciendo que tome en cuenta ese número. Hasta el número 8 también tomo, entonces tomo ambos extremos, porque la palabra desde y hasta lo incluye. Entonces, si incluyo los números, voy a representar un intervalo cerrado, por lo tanto, si es un intervalo cerrado, utilizo corchetes. Cerrado en 3,8. ¿Por qué solo 3,8? Porque en los números reales existe una infinidad de números que se pueden escribir desde el 3 hasta el 8. Y no vamos a escribir de uno en uno, sino que solamente vamos a dejar indicado y vamos a interpretar según el uso de los signos de agrupación. Cuando escribo corchete 3, 8 corchete, estoy diciendo todos los números que existen desde el número 3 hasta el número 8. De manera gráfica lo podemos representar de esta manera. Como se incluye el valor, estoy tomando en cuenta la posición del número 3 y estoy considerando que todo lo que está encerrado dentro de este rectángulo equivale a todos los números dentro de los reales que se pueden escribir desde 3 hasta el número 8. Recuerden que este es un conjunto de números reales, por lo tanto existen números entre cada posición de los números que ustedes observan acá. Entonces, cerrado en 3, cerrado en 8, desde el número 3 hasta el número 8. Preguntas. Solo de ese primer ejemplo. ¿Siempre debe graficarse o solo que se requiera? En el caso de la representación que yo tengo, Valeria, es solamente si es requerido. Yo se lo coloco solamente como una guía, como un equivalente de lo que está dicho con palabras en el párrafo anterior, pero normalmente esto que yo tengo acá no se solicita en el examen, lo que está en la diapositiva, pero más adelante cuando trabajemos las operaciones entre conjuntos, sí hay que graficar de alguna manera, pero ya lo veremos más adelantito.
Ah, está bien, gracias, licenciado. A la orden. Ese es un intervalo totalmente cerrado. Veamos un intervalo totalmente abierto. La representación ya en la recta numérica cuando operemos es simple y sencillamente de esta manera. Colocan el símbolo según la inclusión o no de los extremos. En este caso, si se incluye el 3, uso corchetes. Si incluye el 8, uso corchetes. Y lo uno con una línea horizontal. Y represento que todo lo que existe aquí pertenece a ese intervalo. Vayamos al intervalo totalmente abierto. La indicación dice, el intervalo de reales comprendidos por los números entre, recuerden, entre. Nunca me dijo desde el 8, desde el 3 hasta el 8, sino lo que existe entre ellos. Entre ellos. Nunca esas posiciones. Por lo tanto, yo puedo escribirlo, paréntesis, porque es un intervalo abierto. No me pide que incluya el 3, por lo tanto queda abierto, pero sí escribo el número. El paréntesis me está diciendo que aunque escriba ese número, no lo voy a incluir, sino que diga después del número 3, después del número 3, hasta antes del número 8. O bien, todos los números que puedan escribirse entre 3 y 8 en los reales. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado en la representación de los conjuntos. Ya vamos a ver más adelante cómo se escriben los conjuntos y cómo lo representamos en intervalos. Repito entonces, si tengo paréntesis, no tomo en consideración el número 3 para la operación, pero sí lo escribo en el intervalo y significa después del número 3 hasta antes del 8. Justo después del número 3 voy a tomar en cuenta el primer número que se puede escribir hasta el último número que se escriba antes del 8 propiamente. Hay distintas representaciones verbales que podríamos hacer. Todo dependerá de cómo ustedes lo vayan a comprender. De manera gráfica, cuando lo veamos más adelante, pues eso tal vez va a ser más evidente. Ese es un intervalo totalmente abierto. Tengo esta parte acá. Observen que la posición del número 3 y la posición del número 8 no se toman y se representa en forma gráfica única y exclusivamente después del 3. El primer número que exista después del 3 y todos aquellos más que puedan escribirse hasta antes del número 8. Jamás voy a tomar en mis operaciones el 8 y el 3, pero sí lo voy a escribir en el intervalo. Ahí sí debo de escribirlos. Lo que me dice que lo tome o no, o que lo tome o no, van a ser los signos de agrupación con los que representa ese intervalo. ¿Preguntas de esta parte? Veamos las últimas dos representaciones en función de la parte teórica y luego pasemos a un ejercicio para que aparentemente pues esto pueda resolverse. Lo que nos resta son las combinaciones de los intervalos, cuando es abierto o cerrado en cualquiera de los extremos, la combinación entre ellos. Observen que este intervalo, perdón jóvenes, dice, el intervalo de reales comprendido por los números desde el 3 hasta antes de 8. Si me dice desde, es un intervalo cerrado, corchete. Hasta antes del 8 es un intervalo abierto, coloco paréntesis para indicar que es hasta antes del 8. Por eso es que en la manera gráfica en que lo observan ustedes ahorita, parte desde la posición 3, desde el número 3, hasta el último número que pueda escribirse antes del número 8. Es cerrado a la izquierda, pero abierto a la derecha. Por eso es que la representación puede ser, sería cerrado 3, 8 abierto, desde el número 3 hasta antes del número 8. Reitero, no podemos venir y escribir uno por uno cada uno de los números que existen, los reales, en este tramo. No podemos porque son una infinidad de números. Por lo tanto, lo representamos a través de esta escritura. El intervalo de números reales desde el número 3 hasta antes del número 8. Ese es en esa característica. Pero tenemos lo contrario, cuando es abierto al lado izquierdo y cerrado al lado derecho. La lectura indica,
el intervalo de reales comprendido por los números después de 3 hasta 8. Después de 3, abierto. No tomo el 3, sino el primer número que exista después del 3, hasta el número 8. Como me dice hasta, me indica que el límite es hasta el número 8. Por lo tanto, es un intervalo cerrado a la derecha y abierto a la izquierda. Paréntesis 3,8 cerrado. Esas son las operaciones de forma gráfica básicas que se utilizarían, jóvenes, para poder representar estos intervalos. ¿Habrá alguna inquietud con ellas si no pasamos a la forma de escribirlos y cómo graficarlos? ¿Sí, Alan? Perdón, licenciado, la gráfica o línea azul es la forma para representar el problema. O sea, es como lo que nos están diciendo en la parte de arriba, toda la descripción en esa gráfica. Correcto, Alan. Entonces, para resolver los ejercicios, solo llamémoslo así, para resolver los ejercicios usted podría venir y escribir, así como está en lo azul, corchete, lo une con una línea horizontal, paréntesis, o hace un pequeño rectángulo que solo abarque el espacio de reales que representa el intervalo, pero siempre tome en cuenta que debe de colocarle la simbología correspondiente, que le ponga, ¿va? Que le coloque un punto o un circulito relleno para cuando es un intervalo cerrado o un círculo vacío para el intervalo abierto. O coloque la flecha para el intervalo abierto o lo deje sin flecha para el intervalo cerrado o así como lo tenemos acá. Cualquiera de las dos formas usted lo puede realizar. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Todo ¿A la, claro. a la orden? Bueno, avancemos un poquito más entonces. Veamos qué es lo que sucede cuando tenemos los conjuntos. Normalmente, jóvenes, nos dan los conjuntos de manera descriptiva y debemos de identificar cuál es el intervalo que le corresponde a cada conjunto. Recordemos que los límites van a estar establecidos en función del símbolo de desigualdad e igualdad. Si tiene igualdad, la desigualdad es extremo cerrado, siempre. Siempre que tenga la igualdad va a ser extremo cerrado en la posición que ocupe. Si tengo dos veces la desigualdad con igualdad, los dos extremos van a ser cerrados. Si me aparece solamente un lado, por decirlo así, solo hasta este número voy a llegar y el lado opuesto va a ser abierto, pero va a depender del conjunto numérico que tenga. Ya vamos a ver esa parte. Y si tengo cerrado y abierto, pues corchete paréntesis según la posición en que coloquen esos símbolos de desigualdad e igualdad. Veamos el conjunto A. ¿Su intervalo cuál es? En los reales, cuando hablo de intervalos de reales R, siempre voy a utilizar corchete y paréntesis según la restricción que tenga. En los reales siempre se usa corchete o paréntesis según la restricción de la condición que ha establecido el conjunto. Tengo desigualdad de igualdad, entonces es extremo cerrado. Es corchete. Si aparecen dos veces, en los dos lados va a ser cerrado. En el intervalo de números reales, desde el 2 hasta el número 4. Cerrado en 2, cerrado en 4. Conjunto B. Este es de los naturales, no es real, aunque los naturales estén dentro de los reales, en intervalos específicamente. Cuando dice naturales, vamos a escribirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque en los naturales solo existe el 0, solo existe el 1, solo existe el 2, solo existe el 3 y así sucesivamente. No hay números entre 0 y 1, ni entre 2 y 3, ni entre ninguno de los números naturales. Solo existen esas posiciones. Para el caso de los números naturales y enteros, siempre usemos, por favor, llaves. Sugiero que usemos siempre llaves, aunque más de alguno pues, le hayan enseñado a utilizar corchetes cuando represento naturales, yo sugeriría que usen las llaves, porque si no, si lo quieren hacer así, tengo que encerrar entre corchetes cada uno de los números que tengo acá, y es más difícil, se pueden confundir. Entonces, por favor, si el conjunto de los naturales o de los enteros, que es Z, usen llaves. Y me dice, X es menor o igual que 2. Menor o igual que 2. ¿Qué números en los naturales son menores e iguales que 2? Solo el 0, el 1
y propiamente el 2, porque cuando hay igualdad, incluyo el extremo. Este es de naturales. Conjunto C, otro de los reales. 1 es menor o igual, corchete, desde 1 hasta que X sea menor que 4. Como no tiene igualdad, escribo paréntesis, desde 1 hasta antes de 4. Todos los números que estén escritos y menores que 4 van a estar comprendidos en este intervalo con un límite inferior desde el 1. Conjunto D, en los enteros. En los enteros sabemos que hay negativos y positivos, pero la condición me va a decir cuáles son los valores que voy a usar. Y me dice, 0 es menor que X. Entonces, ¿qué valor debe de tomar X para que 0 sea menor que él? El 1. Hasta que X sea menor que 2. Y en los enteros sabemos que solo el 1 existe, que es menor que 2. Por lo tanto, la condición refleja del número 1, nada más. Solo el 1 es el único valor que cumple con la condición. 0 es menor que 1 hasta que 1 sea menor que 2. Es entero, lo escribo entre llaves. Conjunto R, pero en los reales. 4 es menor o igual. Mi extremo está a la izquierda de X, por lo tanto comienzo desde 4. Uso corchete porque hay igualdad. Como no tengo límite al lado derecho, entonces eso me determina que es un extremo abierto. Y los extremos abiertos los vamos a colocar como infinito y el signo del lado que ocupen la recta numérica. Si es a la derecha, infinito positivo. Si hubiese sido que el 4 estuviera a la derecha de X, entonces hubiéramos partido desde infinito negativo hasta el número 4, pero es al contrario. La restricción quedó al lado izquierdo, por lo tanto, inicio desde el número 4 hasta el infinito positivo. Los infinitos, negativo o positivo, siempre van a estar acompañados de un extremo abierto, es decir, paréntesis. Conjunto F. En los reales, 3 es menor que X hasta que X sea menor que 6. No hay igualdad, extremos abiertos en ambos lados, después de 3, antes que 6, o bien todos los números que se escriban entre 3 y 6. Y finalmente el conjunto universo que refleja la recta numérica. Desde menos infinito a infinito positivo, abierto en ambos extremos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, licenciado, por el momento, de mi parte, no. Muchísimas gracias. Vayamos al primer ejemplo. Perdón. Vamos a trabajar con estos conjuntos que tenemos acá, pero para trabajarlos me voy a llevar únicamente los intervalos. Debemos de recordar que el conjunto A es real, el conjunto B es natural, el conjunto C es real, el conjunto D es entero, el conjunto E es real, F es real, y el universo, pues, son todos los reales que existen. En función de ello, entonces, vamos al ejemplo 3. ¿Por qué parto del ejemplo 3? Porque el ejemplo 3 contiene una integración de las operaciones del ejemplo 1 y 2, que por favor lo dejo para que ustedes los analicen tranquilamente. Esos son bastante sencillos en función del tiempo que tenemos disponible hoy y por otra situación en particular que debo de platicarles, pues solamente vamos a resolver del 3 al 5. Me recuerdo que son la cantidad de ejercicios que tiene este tema. Entonces el ejemplo 3 parte de los mismos intervalos, pero la operación indica A, diferencia simétrica B, intersectado con C. Algunas de las operaciones que vamos a realizar en el ejemplo 3, 4 y 5 son operaciones que se realizan en el 1 y 2. Por lo tanto, es más fácil comprenderlos de la parte difícil a la parte más simple. Veamos, por favor. Lo que voy a mostrar es sugerido. Y también voy a sugerir que lo hagan a efectos de que si hubiera necesidad de cargar alguna evidencia en el examen. O sea, grafíquenlo de esta manera solo como sugerencia. Por supuesto que si alguien viene y me dice, mire, yo no quiero estar haciendo líneas, simple y sencillamente escribo el intervalo con números.
si está 100% seguro, segura de lo que va a hacer, no hay ningún inconveniente, trabájelo así. Si alguien me dice, mire, yo no utilizo la recta numérica, solo voy trabajando los intervalos línea por línea. Si está 100% segura o seguro, trabájelo de esa manera. Les soy sincero, jóvenes, de las personas que lo hacen de esa manera y pues porque no quieren o no les gusta o cualquier razón, no lo hacen como se les sugiere, la mayoría de ellos se confunde y comete por lo menos un error en todo el proceso en la manera en que lo trabajan. Pero ya quedará a discreción de ustedes la forma en que lo vayan a trabajar. Sugeriría trabajarlo de esta manera, sugeriría nada más. Y creería que les va a ir de mejor forma que las otras personas que no lo trabajan. No quiere decir que al resolverlo como lo voy a hacer es 100% certero. No se trata de eso. Se trata de que si ustedes comprendieron cómo se opera y lo grafican de la manera sugerida, entonces ahí hay mayor probabilidad de alcanzar el mayor punteo. Todo depende de si ustedes aprendieron a trabajar. Coloco mi recta numérica. Mis límites inferiores en la recta numérica y superiores dependen de la cantidad que ustedes quieran usar. Si ustedes observan que los conjuntos únicamente el valor más grande es 6, bueno, pueden llegar hasta 7, no escriben 8, 9, sino que su límite superior en la parte derecha llega hasta 7. Si no tengo negativos, pero llega a 0, bueno, puedo trabajar hasta -1. Pero reflejen en la recta numérica la numeración que ustedes tienen en los conjuntos, la menor y la mayor. Vamos al primer paso. Voy a operar lo que está entre paréntesis. Voy a reflejar primero el conjunto A. El conjunto A dice, conjunto de reales. Todos los números que existan desde el número 2 hasta el número 4, extremos cerrados. Desde el 2 hasta el 4. Y lo voy a operar con el conjunto B. Pero recordemos que el conjunto B es natural. Solo existe el 0, solo existe el 1 y solo existe el 2. Por lo tanto, solo voy a representar esas posiciones. Represento el 0, represento el 1 y represento el 2. No existen números entre 0 y 1, ni entre 1 y 2. Por lo tanto, no debo de trazar una línea horizontal para unir los puntos. No. Solo existe el 0, solo existe el 1 y solo existe el 2, por ser un conjunto de los números naturales. La operación es diferencia simétrica. Recordemos que cuando trabajamos conjuntos en la unidad número 2, decíamos que era más fácil descartar la intersección entre esos conjuntos y todo lo que me quede es parte de la respuesta. Hagámoslo de la misma manera. Si descarto la intersección, entonces estoy quitando el número 2, porque el número 2 es el único número que se intersecta entre A y B, el único. Y todo lo que me quede va a ser la respuesta para esta operación. Es decir, A diferencia B es igual al 0 y el 1, unido a todos los números que se escriben después del 2 hasta el 4. Quité el 2 porque se repite entre ellos. Por lo tanto, ya no lo puedo colocar, pero sí puedo tomar en cuenta después del 2 hasta el número 4. Y ese intervalo es entonces lo que forma parte de la respuesta. ¿Preguntas? Preguntas. No, licenciado. Gracias. Avancemos a la última operación en este ejercicio. Debemos de intersectar este resultado con el conjunto C. El C es otro intervalo de reales y me dice que abarca todos los números que existen desde el 1 hasta antes de 4. Ahora debo de tomar lo que se repita entre lo que está representado en color rojo y esto que está representado en un color verde pálido. Entre esos dos
resultados o conjuntos, debo de tomar lo repetido porque los voy a intersectar. A simple vista podemos observar que se repite el 1, lo demás hasta el 2 no, porque no existe. En los rojos solo el 1 y después de 2 hasta antes de 4, porque lo que está en verde no incluye el 4, sino hasta antes de 4. Por lo tanto, aunque uno de los conjuntos lo tenga en la intersección, se toma hasta antes de ese valor. Es decir, si voy a intersectar y tengo extremos diferentes, es decir, un corchete, un paréntesis, o un paréntesis y un corchete, la intersección se queda con paréntesis, porque lo único repetido entre lo rojo y lo verde es hasta antes del número 4, no el número 4. La respuesta final para el ejercicio la representaría de la siguiente forma. Se repite el 1 y se repite después de 2 hasta antes de 4. Respuesta final, 1 unido al intervalo de reales después de 2 hasta antes de 4. ¿Preguntas? Avancemos al ejemplo 4 entonces. Parece complicado, William, pero tal vez porque en este momentito usted ya logró tener un tiempecito para analizar las operaciones que se tiene, pero todavía nos resta una semana hacia el examen parcial y creería que hay un cierto tiempo que les podría ayudar a ustedes toda vez. Dediquen un poquitito más de tiempo al estudio de estos temas, pero de que se puede, pero hay que tener ánimo para ello. Ejemplo 4. Los mismos conjuntos, pero la operación es A complemento intersectado con C complemento y el complemento de la intersección de esos complementos unido al conjunto F. La lectura se ve complicada, pero van a ver que no es complicado relativamente trabajar el complemento. A veces es más sencillo que las otras operaciones. ¿Qué hacemos? Recta numérica. Voy a intersectar el complemento de A con el complemento de C. Entonces, represento primero el conjunto A, que es desde 2 hasta 4. El complemento del conjunto o de un conjunto es igual a lo que le hace falta a ese conjunto para ser igual al universo. Si el conjunto A ya tiene desde 2 hasta 4, para ser igual al universo le va a hacer falta desde el infinito negativo hasta antes del 2, porque ya tengo esta parte, y después de 4 al infinito positivo, es decir, así como lo están observando. Para que A sea igual al universo, le hace falta desde menos infinito hasta antes del 2 y después de 4 al infinito positivo, porque el tramo reflejado en negro ya lo tengo. Entonces ya no lo vuelvo a tomar, solo lo que me hace falta para que sea igual a todo lo que tiene la recta numérica. Ese es A. Reflejo C. Desde 1 hasta antes de 4. Su complemento, desde infinito negativo hasta antes de 1, porque C tiene el 1. Y luego, desde 4, porque C no tiene 4, sino que está antes de 4. Entonces su complemento inicia desde 4 al infinito positivo. ¿Preguntas de los complementos? Intersectemos los complementos, lo amarillo con lo azul. En la intersección es tomar lo repetido. Si observamos a simple vista, vemos que este fragmento, esta sección de color celeste del lado izquierdo, es copia o está en
la parte amarilla. Es decir, es repetido totalmente, porque todo lo que tiene el tramo celeste está dentro de lo que ya tiene el tramo amarillo, siempre al lado izquierdo. Es decir, que la intersección del complemento de A con el complemento de C va a tener todo lo que refleja este tramo celeste y luego después de 4, porque tomen en cuenta que lo celeste sí tiene el 4, pero lo amarillo no. Entonces, voy a tomar después del 4 al infinito positivo como intersección, lo repetido. A complemento intersectado con C complemento es igual desde el infinito negativo hasta antes de 1, después de 4 al infinito positivo. Esa es la intersección de los complementos. Preguntas, por favor, no lleguemos hasta el final y tal vez la duda quedó en el complemento. Resolvámosla de una vez porque eso nos resta tiempo para lo que debemos de cumplir hoy y debo de ir avanzando hasta llegar al final. ¿Preguntas hasta dónde vamos? Esa parte no Final. la entendí. Muchísimas gracias. Finalicemos la operación buscando ahora el complemento de este resultado en color gris. El complemento de la intersección de los complementos es igual a lo que hace falta para ser igual al universo. Si yo ya tengo este tramo gris al lado izquierdo y este otro tramo al lado derecho, pero hay una parte vacía entre ellas, esa parte es lo que hace falta para que sea entonces igual al universo. El complemento de la intersección de los complementos es igual a lo que hace falta, es decir, desde 1 hasta 4, porque eso es lo que no tengo. Aquí es como que lo contrario a lo que hicimos con el conjunto A. Ya tenía una parte, el complemento es lo que hace falta hacia los extremos, pero ahora ya tengo desde los extremos ciertas partes y me hace falta solo esto que quedó en blanco. Entonces lo que quedó en blanco es el complemento de lo que está mostrándose en gris, que es la intersección entre el complemento de A con el complemento de C. El complemento de la intersección de esos complementos es igual desde 1 hasta 4. Y debo de unirlo al conjunto F, cuando F es desde 3, después de 3, hasta antes de 6. Debo de unir el conjunto representado con el color verde y el conjunto representado con el color morado. Al unir dos conjuntos, lógicamente voy a poner todo lo que tiene el primer conjunto y todo lo que tiene el segundo conjunto. Si hay partes que se repitan, solo lo voy a tomar una vez. Como el conjunto en color verde llega hasta 4 y el conjunto en color morado inicia después de 3, pasa por 4 y continúa hasta antes de 6, la unión me va a permitir una continuidad porque esto es repetido y continúa hasta otro punto. Es decir, comienza en 1, se repite, mantengo la numeración y doy continuidad como un solo tramo y voy a llegar hasta antes de 6. Es decir, comienzo en 1, tomo una sola vez lo repetido entre ellos y finalizo antes de 6. El resultado para este ejercicio es entonces el intervalo de reales desde 1 hasta antes de 6, cerrado en 1,6 abierto, corchete 1,6 paréntesis. ¿Dudas? Perdone, Elic, ¿Sí, Alan? no entendí por qué fue ese resultado. El antes del 6 es por el F igual a 3,6. Correcto, en la unión llegamos hasta antes de 6 porque unimos el complemento, los complementos anteriores
con el conjunto F. Y el conjunto F llega más allá de lo que está acá reflejado en color verde. Entonces, en la unión parto desde 1, que es el complemento de los complementos, y como llega hasta 4, pero F incluye ese número hasta 4 y tiene más en el conjunto de los números reales y llega hasta antes de 6, lo tomo como un solo tramo, le doy continuidad, porque esta es parte repetida y continúa la numeración. Por eso es que se refleja al final desde 1 hasta antes de 6, porque es una unión de conjuntos. No sé si logra resolver su duda, Alan. Sí, licenciado, gracias. ¿A la orden? Bueno. Ejemplo 5. Perdón, joven, solo estaba tomando agua. Ejemplo 5. En el ejemplo 5 tenemos signos de agrupación. Bueno, entonces, por favor, vamos a resolver de dentro hacia afuera. Primero lo que está en paréntesis, luego opero con lo que está entre corchetes y finalmente el resultado de los corchetes lo opero con lo que aparece entre llaves para poder unirlo con el conjunto D. Vayamos por orden. Lo que está entre paréntesis, F diferencia E. F es un conjunto de números reales que abarca después de 3, antes de 6. El conjunto E es otro conjunto de números reales que abarca desde el número 4 hasta el infinito positivo. Pero la operación me dice, ¿qué tiene el conjunto F, lo que está en morado? Que no tiene el conjunto E, lo que está en gris. ¿Qué tiene lo morado que no tiene lo gris? Si ustedes observan, lo único que tiene lo morado que no está en lo gris es el espacio después de 3 hasta antes de 4. No puedo colocar el 4 porque el 4 es repetido. Por lo tanto, existen los dos. Entonces, para encontrar lo que tiene F que no tiene E, solo lo tomo hasta antes del número 4. Es decir, después de 3, antes de 4. Esa es la diferencia entre el conjunto F y el conjunto E. Ahora lo debo de unir al conjunto A. Y el conjunto A abarca desde el número 2 hasta el número 4. Como al unir estos dos tramos debemos de observar si hay algo repetido. Y si ustedes se dan cuenta, el conjunto A tiene todos los números que se escriban desde el 2 hasta el 4. Y F diferencia E tiene un tramo que se repite en A. Por lo tanto, al unir lo que está en color azul con lo que está en color negro, esta parte es íntegra, repetida. Lo vamos a tomar una sola vez. Casualmente, el resultado de unir esos conjuntos es igual al conjunto A. Pero esto es pura casualidad. No quiere decir que siempre vaya a salir así. No. Por las operaciones que se han hecho, esto permite obtener un resultado equivalente a lo que es el conjunto A. Es pura casualidad. Si uno lo celeste con lo negro, lo celeste es repetido dentro de lo negro, por lo tanto lo tomo una sola vez. Al unirlo, es igual a desde el número 2 hasta el número 4. Preguntas hasta ese punto. Por ahora no. Gracias, William. Vayamos a la siguiente operación. Tomen en cuenta que ya operamos paréntesis y corchetes. Ahora intersectémoslo con el conjunto B para operar lo que está entre llaves. El conjunto B es de los naturales. Solo existe el 0, solo existe el 1 y solo existe el 2. Debo de intersectar el conjunto B con el resultado anterior. Voy a tomar única y exclusivamente lo repetido y solo se repite el número 2. Eso es lo único repetido.
entre lo rojo y lo verde, solo el número 2. Y lo voy a unir al conjunto D, que es un conjunto de números enteros. Y solo tiene el 1. Al unir el resultado anterior, donde solo existe el 2, con el conjunto D, donde solo existe el 1, el resultado solo va a tener entonces los números 1 y 2. La respuesta final solo es 1,2 entre llaves. Preguntas. Perdone, licenciado, ¿Sí? ¿por qué en donde está las líneas marcadas no se marca con una línea continua? En el caso de D, recuerde que son números naturales y entre números naturales no existe ningún número. Solo existe el 0, solo existe el 1, solo existe el 2. Por eso es que solo marca la posición del 0, la posición del 1 y la posición del 2. No sé si hacia ese punto iba su duda. Sí, correcto, hasta ese punto era mi duda. Ahí estamos. Entonces, no sé si ahí se resuelve ya la comprensión del resto del ejercicio. Sí, licenciado, gracias. A la orden. Preguntas, jóvenes, dudas. Ese es el último ejemplo de intervalos y si ustedes se dan cuenta, básicamente hicimos las operaciones de los primeros dos ejercicios, primeros dos ejemplos que tiene este tema. Pero los primeros dos ejercicios quedan a estudio propio de ustedes porque son más sencillos que estos. Y eso pues yo quisiera pensar que ustedes lo van a estudiar, lo van a volver a hacer en función de lo que comprendieron con estos que son más complicados. ¿Dudas? ¿Preguntas? Avancemos entonces. Finalizamos el tema de intervalos. Y vamos al último tema, que es un poquito más extenso que estos dos anteriores. Relativamente a las operaciones combinadas con números reales, toda vez ustedes comprendan o recuerden los procedimientos para operarse, pues van a alcanzar el resultado correcto. Vamos a razones y proporciones. En razones y proporciones, desde ya les puedo dar como forma general que debemos de formar fracciones, algo que pues regularmente le huimos y que no nos gusta, pero necesariamente debemos de llevar a ese punto porque son una distribución proporcional, una parte de o la representación de determinadas partes de un todo. Dependerá de cómo ustedes lo quieran considerar. Poquito a poquito, William, y va a ver que todo eso va a ir facilitándole la resolución de la hoja de trabajo número 2 y la hoja de trabajo número 1. Razones y proporciones. Cuando hablamos de razones y proporciones, inicialmente definamos lo que son las razones y luego proporciones, pero hay una clasificación. Razones y proporciones aritméticas y razones y proporciones geométricas. Si hablamos de razones, es el resultado de una operación. Si hablamos de proporciones, es la igualdad entre dos operaciones. Si hablamos de razones aritméticas, nos estamos refiriendo al resultado o la diferencia entre dos números. Solamente la resta entre dos números. Ejemplos, 5 menos 3. El solo hecho de escribir 5 menos 3 nos da la idea de que vamos a obtener una razón aritmética, es decir, 5 menos 3 es igual a 2. El 2 que tenemos como diferencia o como resultado es lo que se va a llamar razón aritmética, pero no es relevante en este momento el resultado, sino el hecho de que ustedes reconozcan cuando se trata de una razón aritmética. Cuando restamos dos cantidades, está presente una razón aritmética y su resultado es lo que le hace ser una razón aritmética.
Las razones aritméticas las puedo escribir como una resta, 5 menos 3 o 5.3. El punto acá no es de decimales. El punto acá representa o equivale al signo menos. Entonces, mucho ojo. Si el examen les dice cuál es la razón geométrica de 5.3, va a ser el resultado de restar 5 menos 3. La razón aritmética de 5.3 es 2 como respuesta de examen. En las características de las razones aritméticas encontramos los siguientes aspectos. El primer número que aparezca en la operación, es decir, el 5, se va a llamar antecedente. El primer valor que aparezca en esa operación se llama antecedente y el segundo valor va a ser el consecuente. En lo que dice aquí la teoría, el primer valor se llama primer término o antecedente y por su posición el siguiente va a ser el segundo término o consecuente. Su resultado se va a llamar razón aritmética. Se lee 5 a 3, es decir, 5 veces a 3 veces o 5 quetzales a 3 quetzales, o cuál es la distancia que existe entre 5 a 3 quetzales. O sea, todo, va a ser diferentes interpretaciones en función de lo que ustedes estén comparando. ¿Qué más tenemos acá? Acá les dejo escrito el nombre de razón aritmética en todo lo que van a ver, solo para que recuerden que puede ser con letras, puede ser con números. No es exclusivo de dos cantidades. Puede ser la resta de cualquiera valores. A menos B, con solo resta de razón aritmética, como lo es C menos D. 9 menos 6 es una razón aritmética, al igual que 15 menos 12, porque es una diferencia entre dos cantidades, o la diferencia de dos números, como dice inicialmente. No es relevante en este punto el resultado, pero realizo la operación para que ustedes recuerden que todo este proceso es una razón aritmética, aunque nosotros lo conozcamos como una resta. Y que sus resultados son una diferencia. Sí, lo conocemos de esa manera, pero para efectos de razones y proporciones, acá se llama razón aritmética, 12 menos 6. E incluso cuando lleguemos a un punto donde un valor es desconocido, hay una incógnita, hay una letra restada a un valor numérico conocido, a un número, también va a llamarse razón aritmética. Más adelante vamos a ver la necesidad de encontrar el valor de X, pero eso va a ser más adelante. Entonces, por favor, si se restan dos valores, es una razón aritmética. Acá les dejo donde podrían ustedes observar al restar precios, si aumentaron, disminuyeron, o la distancia entre un punto y otro punto, y así sucesivamente. Pero eso es solamente para aspectos teóricos o donde pueden ustedes aplicar las razones aritméticas. Pero cuando comparo o igualo dos razones aritméticas, se llama proporción aritmética o equidiferencia, porque estoy comparando dos razones aritméticas para establecer que existe igualdad entre ellas y que están en función de la misma separación. Es decir, el lado izquierdo se separa de un número a otro en una determinada cantidad y el lado derecho se separa de un número al otro en la misma cantidad que el lado izquierdo. Son comparaciones las que se hacen. Entonces acá tengo A menos B es igual a C menos D. Estoy igualando razones aritméticas. Acá se agregan otros términos. Los términos de las orillas, es decir, A con D, van a ser los términos de los extremos y los que quedan a la par del símbolo de la igualdad, es decir, los de en medio van a ser los términos medios. El primer término de la operación en cada lado de la igualdad sigue siendo el antecedente, A y C. Y el segundo término va a ser el consecuente. Entonces, por favor, son nombrecitos así pequeñitos que ustedes deben de recordar el día de la evaluación, pudiendo ser entonces una pregunta de la misma. Los extremos, las orillas son extremos, lo de en medio son los términos medios, el primer término de cada operación es el antecedente y el segundo término el consecuente. Ejemplo. 9 menos 6 es igual a 15 menos 12. Si ustedes se dan cuenta y realizamos las operaciones, el mismo resultado debo de obtener en cada lado de la igualdad para que esto sea correcto. Si no son iguales, no va a ser correcta la proporción aritmética. Entonces acá tenemos que 6 y 15 son los términos medios, 9 y 12 son los términos extremos, 9 y 15 los antecedentes, 6 y 12
los consecuentes. 12 menos 6 es igual a 15 menos x. Aunque haya una letra, tiene un nombre por la posición que ocupa en esa proporción. 6 y 15, términos medios. 12 y x, términos extremos. 12 y 15 antecedentes, 6 y x consecuentes. Muy importante es lo que les voy a mencionar. Algunos de los ejercicios utilizados en estas diapositivas pudieran ser o tener similitud a los de la hoja de trabajo, al anexo correspondiente, pero eso es pura casualidad. Entonces, si algo se parece, pues es pura casualidad. Yo esperaría que lo que les trabajé en estas presentaciones les ayude a comprender y resolver el anexo de la hoja de trabajo número 2. Preguntas de razones y proporciones aritméticas. Es pura teoría, básicamente lo que tenemos acá. Avancemos otro poquito entonces. Estas proporciones aritméticas también pueden clasificarse en dos tipos. Las proporciones aritméticas discretas, en primer lugar. La característica de estas proporciones son que los términos medios no son iguales, es decir, habrá una cantidad diferente a la otra en los términos medios. Ustedes observan, 5 menos 3 es igual a 4 menos 2, 3 y 4, pues son los términos medios, no es el mismo número. Por lo tanto, si no son los mismos números en los términos medios, es una proporción aritmética discreta. Así de sencillo. Esa es la característica para una discreta. 12 menos 6 es igual a 20 menos 14. 6 y 20 no son los mismos números, por lo tanto es una proporción aritmética discreta. 25 menos 18 es igual a 40 menos 33. También son cantidades diferentes entre sí, 18 y 40. Por lo tanto, se clasifican como discretas. Finalmente, 18 menos 10 es igual a 25 menos x. 10 y 25 son números distintos. Lo clasifica siempre como una proporción aritmética discreta. Pero acá aprovecho la oportunidad para que ustedes observen. Cuando estamos en razones y proporciones, ustedes pueden aplicar el procedimiento de ecuaciones para encontrar el valor de x. Solo acá en razones y proporciones. No así en la parte de encontrar el valor de x con las propiedades de los sistemas numéricos que ya vimos con anterioridad. Solamente acá. Encuentran el valor de x, ustedes quieren hacer la prueba, pues tienen que sustituir ese valor encontrado donde está x. Y van a encontrar igualdad en gamos extremos. Esto es una proporción aritmética discreta. Sus términos medios no son iguales, no es el mismo número, son cantidades diferentes entre sí. Pero cuando los términos medios son iguales, se llama proporción aritmética continua. Ejemplo, 20 menos 15 igual a 15 menos 10. 15 y 15 son iguales, por lo tanto se considera una proporción aritmética continua. 50 menos 42 y 42 menos 34 es el mismo número en los términos medios, continua. 30 menos x es igual a x menos 18. Como desconocemos el valor de x y al encontrarlo lo vamos a sustituir, lógicamente sabemos que el mismo valor vamos a colocar donde esté x. Y como x está a cada lado de la igualdad, esos términos medios van a adquirir la misma cantidad. Por lo tanto, esta representación con letras también es una proporción aritmética continua. Encuentro el valor de x a través de ecuaciones. X vale 24. Cuando lo sustituyo, ustedes pueden observar que 24 está en cada lado de la igualdad como extremos medios, por lo tanto, eso valida la proporción aritmética continua. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? No, Liz. Gracias, Jacqueline. Vimos las proporciones aritméticas. Siempre se van a restar dos cantidades. Si solo tengo la resta de dos cantidades, una vez es una razón. Pero si igualo la resta de dos cantidades, se convierte en una proporción. Si los términos medios de esa proporción aritmética son distintos, es discreta, y si son iguales en cantidad, es continua. Vayamos ahora a las razones geométricas. Las razones geométricas
vienen, se derivan o se obtienen a partir de una división. Es decir, nosotros vamos a obtener un cociente y el cociente de una división es a lo que le vamos a llamar razón geométrica en sí. Pero para efectos de identificación, toda vez ustedes observen una división, una fracción, es equivalente de una razón geométrica. A partido B, razón geométrica. C dividido D, una razón geométrica. Puede estar escrita propiamente como una fracción o puede ser escrita con el símbolo de división, la diagonal, o aquel otro símbolo de división común que conocíamos anteriormente, que es un punto, una línea horizontal y abajo otro puntito. O bien la terminología que pudieran encontrar ustedes que es utilizada en razones geométricas, dos puntos. 2.7, esos 2 puntos es igual a decir dividido, ya sea que lo coloquen como una fracción, con una diagonal o con el símbolo de división. Pero esto, 2.7 equivale a una razón geométrica. 2 dividido 3, 6 dividido X, ahí están las tres simbologías que les mencioné. La única que no coloqué aquí fue la de la diagonal, pero sabemos que la diagonal es representativo de una división. Acá hay un ejercicio bastante pequeño, no es relevante tanto el ejercicio en este punto, sino que ustedes deben de recordar que hay un primer término y un segundo término. El primer término va a ser el numerador y ese se va a llamar antecedente, y el denominador es el segundo término, al cual le vamos a llamar consecuente. Y el resultado de dividir esos dos valores, ese cociente es el que le llamamos razón geométrica. Estas son las razones geométricas. Ahí está donde pueden identificar fácilmente. Cuando tenemos una fracción de kilómetros por hora, es más evidente. Cuando tenemos un porcentaje de población, nosotros solo hablamos del 10, 15, 50, 70%, pero ese porcentaje viene o se deriva de la división de la parte que se está pidiendo, dividido la totalidad a la cual representa. Entonces, siempre hay una fracción equivalente. Pero si comparo o igualo dos razones geométricas, entonces se llama proporción geométrica. Y de similar forma a lo que era la aritmética, va a tener nombre cada uno de sus términos. Vamos a tener A partido B igual a C partido D, numerador y denominador, que sería A y D, son los extremos, B y C son los medios, los términos medios, A con C van a ser los antecedentes, B con D los extremos. Todo eso está escrito acá para que ustedes lo puedan analizar ya más despacio, pero siempre tenemos la misma identificación de cada uno de esos términos por la posición que ocupan en la operación. Ejemplo, en su examen podría venir escrito de esta manera: 2, 2.7, 2.2.8, 2.28. Se puede escribir de esta manera. Si solo aparece una vez 2 puntos, equivale a división, 2 partido 7 o 2 séptimos, como ustedes quieran escribirlo. Si aparece 2 veces 2 puntos, equivale al signo igual. 8, 2.28 es equivalente a una fracción. Entonces aquí la igualdad entre estos dos valores, aunque una de ellas sea una fracción sean fracciones equivalentes entre sí, es lo que vamos a llamarle proporción geométrica. Igualdad entre dos fracciones o dos divisiones. 7 y 8 son los términos medios, 2 y 28 los extremos, 2 y 8 son los antecedentes y 7 y 28 los consecuentes. Entonces, por favor, ahí deben de tomarlo en el orden correspondiente. Acá hay otro ejemplo similar. 2.3 es igual a 2 tercios. 2 veces 2 puntos es igual. 6, 2 puntos X, 6 partido X. Se identifican sus términos según la posición que tienen. Mucho ojo. Si algo se parece, es pura casualidad cuando resuelvan su anexo de la hoja de trabajo 2. Pura casualidad. ¿Dudas de lo que son razones geométricas y proporciones geométricas de forma general? Avancemos otro poquito entonces. Las proporciones geométricas también se dividen en discretas y continuas. Ahí dejo un poquitito de explicación más. Cuando hablamos de las geométricas continuas, podemos observar
No la aplicación, sino la representación de una media proporcional y una tercia proporcional. Si vemos la media proporcional, es porque sus términos medios van a ser iguales. Es decir, si yo tengo A partido X igual a X partido C, observen que ahí los términos medios en la igualdad de esas dos razones geométricas, el término es igual, va a adquirir la misma cantidad. ¿Cómo hago para obtener el valor de X? Pues lógicamente, si es una igualdad entre dos fracciones, nosotros venimos y multiplicamos en cruz. Pero al resultar, el resultado de esa multiplicación en cruz nos va a dar un valor elevado al cuadrado. Y sabemos que para poder cancelar el valor al cuadrado, le aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados para eliminar ese símbolo y obtener el resultado final. Lo que apareció en esa línea es básicamente la representación general del procedimiento que ustedes deben aplicar. Miremos este ejemplo. Media proporcional entre 4 y 9. Media proporcional entre 4 y 9. Cuando me dicen así, los valores que me están dando van a ser los extremos. Voy a anotar el 4 en el numerador de la primera fracción y el 9 en el denominador de la otra fracción, para que en los términos medios me quede el valor que debo de encontrar. Puedo utilizar X, puedo utilizar M, K, L, O, P, cualquier letra. Y el examen también puede representarse por cualquier letra K. Pero lo importante es que ustedes recuerden, si voy a buscar la media proporcional entre dos números, el primer número es el numerador de la fracción del lado izquierdo y el segundo número es el denominador de la fracción del lado derecho. Opero en cruz. M por M, M cuadrado. 4 por 9 son 36. Para poder eliminar el cuadrado de la M, aplico raíz cuadrada en ambos lados. La raíz cuadrada de M al cuadrado es M. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, M vale 6. Entonces acá, si yo sustituyo los valores, voy a tener 4 sextos igual a 6 novenos. ¿Cómo determino si el valor encontrado es correcto? Bueno, entonces ustedes hagan las operaciones en cruz. 4 por 9 son 36. Y 6 por 6, que vale M, son 36. Por lo tanto, si hay igualdad entre el lado izquierdo y el lado derecho, el valor encontrado es correcto. Veamos solo otro ejemplo y vemos si hay dudas. Ejemplos entre 5 y 20. El primer número es el numerador y el segundo número el denominador. Opero en cruz. X por X, X cuadrado. 5 por 20 es igual a 100. Aplico raíz cuadrada en ambos lados y al aplicar la raíz cuadrada de X cuadrado, me da X. Y al aplicar la raíz cuadrada a 100, es igual a 10. X vale 10. Sustituyo. 5 décimos es igual a 10 partido 20. Opero en cruz para verificar. 5 por 20 son 100 y 10 por 10 son 100. 100 es igual a 100. Por lo tanto, el valor encontrado es correcto. ¿Preguntas, jóvenes? Perdón. ¿Dudas? Estas fórmulas son las que se usarían siempre con los respectivos casos, ¿verdad? Es correcto, Valeria. En el caso de la media proporcional, debemos de operar de la manera como ahí se está observando. Disculpen, jóvenes, que hoy amanecí algo extraño de la garganta. Pero para obtener la media proporcional, que son los valores desconocidos en el caso de este tipo de proporciones, multiplican en cruz y realizan el proceso ahí sugerido. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si ustedes observan en esta última parte de donde están los ejemplos, pues es la comprobación del último ejercicio. Entonces, el mismo procedimiento de comprobación lo pueden hacer ustedes para cualquiera otros números. Recuerdo que en su hoja de trabajo, anexo de trabajo, o anexo, la hoja de trabajo 2, hay ejercicios similares. Con esto que está acá, yo esperaría que ustedes puedan resolver los 3 o 4 ejercicios que están ahí. Si hay algo parecido, pues reitero, es pura casualidad. Vayamos a la tercia proporcional. ¿Qué sucede con la tercia proporcional? Pudiera ser que este proceso sea más sencillo, pudiera ser.
¿Por qué? Porque si ustedes observan, me van a dar los términos medios, es decir, ya tengo dos términos, no son tres. Aquí básicamente vamos a reconocer que son dos. ¿Por qué? Porque tengo el primer término que es 3, como estos dos son iguales, los voy a considerar como uno, que sería el segundo término, por lo tanto, el que me hace falta es el tercero. De ahí viene la tercia proporcional. La tercia proporcional solo la puedo obtener cuando hay media proporcional. Si estos valores fueran distintos, ya no se va a llamar tercia proporcional, sino lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si tengo términos medios iguales, encuentro tercia proporcional. Entonces, me dice, busca la tercia proporcional entre 3 y 6. Si a mí me dicen la tercia proporcional, automáticamente el segundo término lo debo escribir como los términos medios de la proporción, automáticamente. El 3, el numerador de la primera fracción. El 6, los términos medios de esas fracciones. Y coloco X, que es el valor que voy a buscar. Entonces, X lo voy a operar siempre en cruz, como lo hicimos anteriormente. 3 por X, 6 por 6. 3 por X igual a 6 por 6. 3 por X son 3X. 6 por 6 son 36. 36 dividido 3 va a ser igual a X. Y 36 partido 3 es igual a 12. 12 es el valor de X. Si opero para hacer la prueba, sustituyo X por 12. 3 por 12 son 36 y 6 por 6 son 36. El valor encontrado es correcto. Veamos este otro antes de ir a las dudas. Encuentre la tercia proporcional entre 4 y 8. 4 y 8 igual. Si busco la tercia proporcional, el segundo valor que me dan es el que voy a colocar como términos medios. El 4 va a ser el numerador de la fracción del lado izquierdo y en el denominador de la fracción del lado derecho coloco X, que es la tercia proporcional. Opero un cruz. 4 por X igual a 8 por 8. 4 por X son 4X. 8 por 8 son 64. El valor que multiplica X lo paso a dividir a 64 y 64 dividido 4 es igual a 16. X vale 16. Hago la prueba. Sustituyo X por 16. 4 por 16 son 64 y 8 por 8, 64. Entonces, los valores encontrados son correctos. ¿Preguntas hasta este punto, jóvenes? ¿Dudas? Una pregunta, licenciado. Conforme a la tercia proporcional, no me quedó clara cuál es una característica fundamental para saber cuál es. Ya. Le menciono de la siguiente manera. Existe tercia proporcional si estoy trabajando una geométrica continua con media proporcional. Es decir, cuando me pidan busque la tercia proporcional entre dos números, automáticamente pienso, tercia proporcional. El segundo término de los dos valores que me den, lo voy a escribir como términos medios. Cuando escribo el mismo valor en los dos términos, esto lo convierte en una media proporcional. Entonces, el primer número lo coloco en el numerador de la primera proporción, la primera razón geométrica, y en el caso del denominador, al lado derecho, coloco X. Entonces, tome en cuenta que la tercia proporcional se va a poder encontrar si, solo si, tenemos términos medios iguales. De lo contrario, no va a ser una tercia proporcional, va a ser lo que vamos a ver despuesito. Y si me piden buscar una tercia proporcional, automáticamente coloco el mismo valor en los términos medios de la proporción que estoy formando. No sé si eso le podría ayudar, Valeria. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden. ¿Preguntas, jóvenes? En el caso del tercer ejercicio, es solamente en fracciones. Ese sí me gustaría que ustedes lo estudiaran porque es un poquitito extenso, pero ahí va paso a paso que es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada diferente, solo me voy a quedar al segundo paso. Me piden tercia proporcional entre 2 tercios y 3 quintos. 2 tercios es el numerador.
de la fracción del lado izquierdo y 5/6 es el término medio entre ambas fracciones. Y luego queda X como tercia proporcional. Por favor, sí me gustaría que ustedes analizaran tranquilamente este ejercicio para ganar unos minutitos en función de lo que tenemos que hacer hoy. Esto es entonces razones y proporciones, tanto aritméticas como geométricas, y ya vimos que cada una de ellas se subclasifican en discreta y continua. Perdón, jóvenes, disculpen. Es que iba a estornudar, perdón. Avancemos otro poquitito. Ahí está. ¿Qué más tenemos en esta parte? En las proporciones geométricas se encuentra la discreta, pero la discreta es particular. ¿Por qué es particular? Porque no va a estar dada en la continua, o no tiene características de media proporcional ni de tercia proporcional. ¿Por qué? Porque sus 4 números son distintos entre sí. Es decir, veamos el primer ejemplo. ¿Puedo formar? Porque a veces en el examen les piden a ustedes formar una proporción geométrica discreta. Bueno, me dan un número. Use 4/3 para construir una proporción geométrica. Yo puedo multiplicar 4/3 por el número que yo quiera, pero debo de multiplicar ese número que elegí por el numerador y por el denominador, como está a continuación. Voy a utilizar el 3 para encontrar la otra razón. Bueno, tengo 4/3 y lo multiplico por 3, tanto numerador como denominador. 4 por 3 son 12 y 3 por 3 son 9. Esta fracción que acabo de encontrar va a ser la segunda razón geométrica que voy a igualar a la que me dieron. 4/3 es igual a 12/9. Opero en cruz. 4 por 9 y 3 por 12 y obtengo la igualdad. Pero, por favor, aquí me están pidiendo construirla. Cuando la construyo, automáticamente voy a conocer los 4 valores, pero si ustedes observan, 4/3 igual a 12/9, no se repiten los números entre sí. Son cantidades distintas los 4 valores. Eso es una proporción geométrica discreta. Y la cuarta proporcional aquí se identifica durante el proceso. En su hoja de trabajo tienen ustedes una situación diferente, que es a lo que vamos a ir en el tercer ejemplo. Acá les dejo 2/9 y voy a formarlo de otra manera. Voy a multiplicar el numerador, perdón, por un valor, el numerador y el numerador por un valor y luego por otro valor. Porque entonces voy a tener otras 2 fracciones y no necesariamente como lo tenía en la primera. Multiplico un número por esa fracción y obtengo la segunda fracción. Acá estoy diciendo que voy a multiplicar la fracción por 2 valores. Entonces voy a formar 2 fracciones y esas 2 fracciones son las que voy a igualar. 2. Voy a utilizar primero el 5 y lo multiplico por 2/9. 2 por 5 son 10. 9 por 5, 45. Luego 2/9 por el 7. 2 por 7, 14. Y 9 por 7, 63. Igualo las fracciones. Determino si son correctas multiplicando en cruz y observo que el lado izquierdo con el lado derecho son iguales. Por lo tanto, entonces, formé correctamente mi progresión geométrica discreta para una cuarta proporcional. Pero lo que a veces viene en el examen es lo siguiente. Es similar a uno de los ejercicios que ustedes tenían en el anexo a la hoja de trabajo 2. Les dicen, encuentre la cuarta proporcional de. Les dan 3 valores. Cuando me dan 3 valores, el que me hace falta es la cuarta proporcional y los escribo en el orden que me lo están dando. Un 16avo, el numerador de la primera fracción al lado izquierdo. 17/3, el denominador de esa fracción. 73/12, el numerador de la segunda fracción. Y el valor que hace falta es X. Y aquí tengo mis 2 razones geométricas igualadas que las convierten en una proporción geométrica discreta. Encuentro el valor de X multiplicando en cruz. Un 16avo por X
17 tercios por 73 doceavos, opero lo indicado, un 16avo es igual, un 16avo de x es igual a 1241 partido 36, quito el valor que multiplica x y lo paso a dividir al lado derecho, opero, x es igual a 4.964 partido 9. Ese es el valor de x. Aquí ya no me cabía y para no hacer más pequeña la letra ya no lo coloqué, pero ustedes pueden hacer el proceso de comprobación que hicimos anteriormente. Sustituyan x por el valor encontrado, operan en cruz y se van a dar cuenta que el resultado que da al lado izquierdo va a ser igual al resultado de la operación del lado derecho. Esas entonces, jóvenes, las formas en que podría darse la progresión geométrica discreta. Y el último ejercicio, lo más similar a lo que ustedes deben de realizar en el anexo de la hoja de trabajo 2. ¿Preguntas? Avancemos otro poquito. Lleguemos a la regla de 3, principalmente porque la hoja de trabajo, el anexo, la hoja de trabajo 2 y su evaluación, les pide a ustedes encontrar porcentajes, principalmente el tanto por ciento, principalmente hacia ese punto, pero vamos a utilizar los conocimientos de la regla de 3 para el efecto. La regla de 3 ustedes la manejan muy bien, aunque no la escriban, digamos, en papel, en su mente lo están haciendo y pues encuentran los resultados correctos. Vamos a asumir esa situación y quien no, pues entonces ahí dejé una diapositiva, en este momento está oculta, pero en el material existen. Traté de detallar el proceso en una buena cantidad de pasos para que se comprenda cómo es que se aplica la regla de 3. Aquí la vamos a hacer más resumido. Me piden calcular el 5% de 36. Lógicamente, sabemos que el 36 es el 100% y debemos de buscar a cuánto equivale el 5%. Nuestros planteamientos deben de ser en función de ello. 36 es al 100% y X va a ser al 5%. Las proporciones acá, jóvenes, deben de ser en función de los valores que estamos utilizando. Una fracción en función del valor absoluto que tenemos y otra fracción en función de los porcentajes o el valor relativo que representa. Ustedes saben perfectamente que cuando ya tengo simbolizada mi regla de 3, multiplico en cruz 36 por 5% igual a X por 100%. El porcentaje, el signo de porcentaje que tengo acá solo es simbólico. Ustedes pueden obviarlo. No hay ningún inconveniente que ustedes no lo escriban. No representa problema ni los va a hacer cometer errores. No hay ningún problema con ello porque al final ustedes van a volver a colocar, dependiendo de lo que se solicite, el porcentaje si es necesario. Solo si es necesario según lo solicitado. Entonces, 36 por el 5%, o bien 36 por 0.05 es igual a 1.8. Una X por 100% es igual a 100% de X, o bien va a convertirse en 1. Quito el valor que multiplica X y lo paso a dividir al lado contrario. 1.8 dividido 100% es igual a 1.8. X vale 1.8. El 5% de 36 es 1.8. Si ustedes hacen la prueba, perdón que me salí la presentación, pero voy a abrir la calculadora acá. Si yo aplico 36 por el 5%, eso es igual a 1.8. Entonces ustedes pueden venir y hacer la prueba correspondiente para darle certeza al resultado que ustedes hayan encontrado. Ese es el primer ejercicio. ¿Dudas de él? No, licenciado. Gracias. Vamos al siguiente. No vamos a trabajar muchos porque de esto se puede trabajar tantas cosas y no nos alcanzaría el tiempo. Avancemos otro poquito más con unos cuantos más. ¿A cuánto asciende el 12% de 1850? Es el mismo procedimiento que el anterior, solo que está preguntado o requerido de una manera diferente, escrito de una manera distinta a lo que tenemos
en el primer ejemplo. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. 1850 es el 100%. Y yo necesito saber cuánto equivale el 12% de 1850. Multiplico en cruz. 1850 por 12%, 100% por X, 1850 por 0.12 es 222. El valor que multiplica X lo paso a dividir a 222. X es igual a 222. Si hago la prueba, el 12%, vamos a hacerlo aquí, 1850 por el 12%, es igual a 222. Entonces, el resultado encontrado a través del procedimiento de la regla de 3 es correcto también. Entonces, aquí, para encontrar porcentajes o respuestas a planteamientos que requieren esto, ustedes repiten el proceso una y otra vez. En el caso del tercero, pues lo único que estoy haciendo es convertir la fracción en un valor decimal. 1 partido 2 es igual a 0.5. Entonces, al operar junto este valor, no es que 6 se multiplique a un medio, no. Un medio es parte de, es decir, el punto 5. Aquí vamos a sumar 6 más punto 5 para que nos dé 6.5 del interés que estamos buscando. Entonces, por favor, aquí está la explicación. Convertí a un solo valor con decimales el número compuesto que tengo acá al final, que es 6.5%, de 100% que va a representar la totalidad, hago las operaciones indicadas y también voy a obtener el porcentaje deseado. El 6.5%, perdón, ¿de qué número es 3 el 6.5%? De 200. Si ustedes multiplican 6.5% de 200, les va a dar 13. Hagamos la prueba. Tenemos que 200 por 6.5%, eso es igual a 13. Entonces el resultado es correcto. Aquí creería que ustedes no van a tener mucha dificultad el día del examen. Quiero pensar que esto lo manejan mejor que lo son los temas anteriores. Entonces aquí pudieran estar ya asegurados los puntos al momento de seleccionar una respuesta para el planteamiento que les tengo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Vayamos con otros 3 ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de la siguiente diapositiva. Es que estoy observando el tiempo y estoy calculando para lo que necesito hacer. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente de la que vamos a ver, la dejo para que ustedes la analicen. Son ejercicios para calcular el porcentaje y así nos vamos a ir con el resto de este tema, porque aquí no hay mucha diferenciación. Solo es calcular. Entonces daba para poder dejarles más ejercicios resueltos ahí que ustedes se ayuden. Tengo ahora, ¿de qué número es? 67.5 el 60%. ¿De qué número es? 67.5 el 60%. Vamos a buscar el total que representa el valor que me están pidiendo porque únicamente tengo el 60% de él. Y el 60% del número que busco, que es el 100%, es 67.5. Entonces, el procedimiento viene a ser el mismo, solo que la relación es la que cambia. 60% es a 67.5 y el 100% es a X. Opero en cruz, si lo manejo como dos razones geométricas. Opero en cruz, 60% por 6 y 100% por 67.50. Tomen en cuenta que aquí ya no uso el símbolo de porcentaje porque solo era simbólico. Hago las operaciones indicadas, 60 por X, 60X, 100 por 67.50, 6.750. El valor que multiplica X pasa a dividir al lado derecho y 6.750 dividido 60 es 112.5. Si aplico el 60% a 112.5, voy a obtener los 67.50. Recuerdo que eran 112.50 por el 60%. Esto es igual a 67.5. Entonces, pues, la comprobación es solo si ustedes consideran necesario. Si están seguros del resultado, no hay problema. Ahí
Con este procedimiento que ustedes observan sería suficiente, no hay necesidad de comprobación. Solo estoy pensando en que debieran pedir evidencia. Si no hay que subir archivo con evidencia, el procedimiento ahí podría que, solo seleccionan respuesta, perdón. Si no hay que subir evidencia, solo seleccionan respuesta y nada más para cada pregunta. Si deben subir evidencia, por favor que este proceso aparezca en cada solución de los ejercicios de examen. Sí, hubiera que subir evidencia, pero considero que a estas alturas el examen de matemáticas posiblemente solo va a darle una serie de respuestas para que ustedes seleccionen la correcta según lo que les preguntan. ¿Qué porcentaje es 125 de 800? Similar a lo que acabamos de hacer, no conocemos el valor total, sino que solamente, no conocemos el porcentaje de la parte que representa el total, pero sí sabemos que el total representa el 100%. 800 es el 100% y 125 representa una parte de esos 800. El planteamiento por proporciones, mantengo la relación de los porcentajes en una fracción y los valores absolutos en la otra fracción. Multiplico en cruz, hago las operaciones indicadas. 125 es el 15.62% de 800. Y el último ejercicio acá antes de irnos a las preguntas. ¿Qué porcentaje es 9.4 de 35? Similar al anterior, 35 es el 100% y 9.4 es el porcentaje que necesitamos conocer. 9.4 es el 26.86% de 35. ¿Preguntas, jóvenes? Aquí todos son pilas. ¿Sí? Sí. Todo bien, Lick. Muchas gracias, Alan. Avancemos entonces. Habíamos dicho que íbamos a ver los ejercicios de esta diapositiva y vamos a avanzar la siguiente y que quedaba para estudio de ustedes. Por favor, reitero. ¿Alguna coincidencia? Es pura casualidad. Solo busqué que tuvieran más ejercicios para poder comprender cómo se soluciona el anexo de la hoja de trabajo 2. Ahí están esos 3 ejercicios. Voy a la siguiente. La suma de 2 números es 3.564 si su razón es 4 séptimos. ¿Cuáles son los números? Ya estamos en aplicaciones con proporciones. Bueno, voy a tomar parte por parte. La razón de este ejercicio es 4 séptimos. Automáticamente, si me dan una razón y es una fracción, esta es una razón geométrica. Y como me están pidiendo el valor de los números, voy a formar otra razón geométrica en donde van a estar los valores que me están solicitando. Luego me dice, la suma de los 2 números que busco es igual a 3.564. Y yo debo de comprender que al sumar las partes que tengo, me va a dar la totalidad de ellas. 4 más 7 es igual a 11. El total o el universo va a ser igual a 11. Esos son los planteamientos generales. Entonces busquemos los números. 4 partido 11 es igual. Ya tengo el total. Vean la relación que estoy considerando. Voy a buscar primero cuánto es A del total. Por eso es que mi razón se convierte A partido 3.564, pero porque voy a buscar el valor de A. Y luego voy a hacer una operación similar para encontrar el valor de B. Entonces, relaciono 4 de 11, que es el total de las partes, con el total de la suma de los 2 números y busco cuánto vale A. 4 onceavos es igual a partido 3.564, opero en cruz. A tiene un valor de 1.296.
1296. Busco B. Realizo las operaciones en cruz que correspondan y B vale 2268. Observen que sobre el total primero utilicé 4 partes porque este es A en la razón que me están dando. Y luego tomé 7 partes porque este es B en esa razón que da el ejercicio. Por eso es que primero 4 onceavos igual a y luego 7 doceavos igual a. En una busco A, en la otra busco B. B vale 2268. Hago la prueba. 1296 que vale A con 2268 que vale B. Reduzco la fracción del lado izquierdo y me permite igualar 4 séptimos con 4 séptimos. Entonces los valores encontrados son correctos, pero me está diciendo que al sumar esos dos números me debe dar 3564. Al sumarlos tengo 3564, que es entonces el equivalente del total de la razón que inicialmente me da el ejercicio. Acá, sí necesariamente ustedes tienen que concentrarse un poquito, tomar su tiempecito y poder realizar lo correspondiente para la solución del ejercicio. Pero aquí les dejo consideraría que es una base para resolver con unos 3 o 4 ejercicios de su anexo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, jóvenes? Es paciencia lo que tienen que tener. Avancemos. Perdón. La razón entre dos inversiones es 2/3. Ya tengo mi primera fracción y depende de lo que me pidan a continuación, así va a ser la interpretación que le voy a dar. Si la inversión menor es 24,000, ¿cuál es la mayor? Básicamente me dieron 2 razones. En este caso, yo igualo las dos razones o fracciones. Y voy a colocar inversión menor dividido inversión mayor igual a 2/3, porque la relación de los valores entre una y otra va a ser a 2 veces del total y 3 veces del total. Entonces tengo que la inversión menor, aquí solo estoy sustituyendo valores, la inversión menor, como me dice el enunciado, vale 24,000. Debo de encontrar la inversión mayor. Multiplico en cruz para encontrar el valor de X. Inversión mayor es X. Perdón que aquí no coloqué a la par o en alguna parte de esto. La inversión mayor se convierte en X. 24,000 por 3 igual a X por 2. 2X. 24,000 por 3 son 72,000 igual a 2X. Mantengo el proceso, lo que multiplica X pasa a dividir al lado opuesto. 72,000 dividido 2 es igual a X. Por lo tanto, el valor de X, la cantidad, la inversión mayor es igual a 36,000 quetzales. Entonces yo ya voy a tener acá 24,000 dividido 36,000. Si sumo las dos cantidades, jóvenes, nos va a dar 60,000. Si 60,000 lo divido dentro de 5 partes, que es la totalidad, es equivalente a 12,000 la unidad proporcional. Si el numerador es 2, 2 por 12,000, 24,000. Y 3 por 12,000 son los 36,000 de la inversión mayor. Entonces, ahí es donde podemos venir y deducir algunas cosas si nos pidieran alguna explicación. Pero lo único que nos dice, ¿cuál es la mayor? Bueno, la inversión mayor equivale a 36,000 quetzales como respuesta. No solo dejen este valor acá, porque aquí no está representado como con símbolo de moneda como para deducirse que es. Por eso es que se lo dejé así. Su respuesta debe decir, la inversión mayor equivale a 36,000 quetzales. Veamos el siguiente ejercicio. Una inversión de 40,000 quetzales genera un rendimiento anual de 2,000. Ya tengo una razón. El interés de 40,000 son 2,000 quetzales. ¿Qué rendimiento obtiene con 25,000 a la misma tasa? Entonces yo debo de obtener el rendimiento que obtienen esos 25,000. Tengo otra razón.
¿Cuánto deberá invertirse para obtener 7.500 al año? Es decir, de intereses obtengo 7.500, pero ¿cuál es el capital que debo de colocar para que me rinda eso? ¿Y cuál es la tasa de rendimiento? Bueno, entonces, veamos qué es lo que tenemos. La primera razón que voy a usar como referencia va a ser los 40.000 quetzales que se invierten y los 2.000 que me da como intereses. Como me pide que en la misma tasa, pero con 25.000 las comparo, porque están a la misma tasa para saber cuánto me van a rendir los 25.000 quetzales. Ahí tengo mis dos razones geométricas igualadas entre sí. Entonces, opero en cruz. 40.000 por X igual a 25.000 por 2.000. 40.000 X es igual a, vamos a ver, 350 millones si leo bien. Quito el valor que multiplica X y lo paso a dividir. X vale 1.250. El rendimiento de 25.000 quetzales a la misma tasa van a ser 1.250 quetzales. Voy a la siguiente pregunta. Uso de referencia la razón inicial, pero como ahora busco conocer qué cantidad de dinero debo de colocar para que me dé como interés 7.500, entonces X va a estar colocado en el numerador. Si el procedimiento se repite, multiplico en cruz y obtengo que debo de invertir 150.000 quetzales para que me brinde de intereses 7.500 quetzales. ¿Cuál es la tasa de rendimiento? Bueno, dividamos en forma contraria lo que tiene la razón inicial. 2.000 dividido 40.000 es igual al 5%. La tasa de rendimiento aplicada es del 5%. Y ahí están respondidas las tres preguntas. Solo que reitero, por favor, solo hice procedimientos numéricos. Ustedes deben de escribir o seleccionar, como esté escrita la respuesta, los valores que ahí se están dando. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a ver, solo déjenme ver algo. Sí, ahí estamos bien. Vayamos a otra diapositiva. Este ejercicio, jóvenes, miren, se lo digo así como está ahí. Es el último ejercicio de su anexo de hoja de trabajo 2. Aquí sí les digo lo que es. Cualquier otra situación es pura casualidad. Cualquier otra situación es pura casualidad. ¿Por qué se lo dejé resuelto de esa manera? Porque básicamente este tenía 5 requerimientos, entonces preferí resolver ese que es el más completo del anexo de la hoja de trabajo 2 y dejarlo en forma completa acá para que ustedes lo analicen, lo estudien. Mantenemos la utilización de razones y proporciones para efectos de lo que sea necesario. Entonces, por favor, que no haya ningún inconveniente con ello. ¿Qué es lo que me dice? La razón entre el activo circulante y el activo fijo en una empresa es de 0.375. Aquí tengo mi razón, únicamente entre el activo circulante y el activo fijo, que es equivalente a 0.375. Solo estoy usando una razón. Luego me dice, si el activo fijo es mayor en 35.000 quetzales que el activo circulante, determine. Al activo fijo, perdón, al activo circulante le estoy sumando los 35.000 para que me dé igual al activo fijo. Si no, de lo contrario, hubiera tenido que colocar activo fijo menos 35.000 es igual al activo circulante y el planteamiento hubiera sido correcto. Cualquiera de los dos es correcto. Yo solo estoy utilizando uno de ellos porque no puedo venir y hacer las operaciones de las dos maneras porque no habría espacio para colocar los dos procedimientos y sería muy largo un ejercicio de las dos maneras. Entonces, por favor, solo se sobreentiende que al sumarle los 35.000 al activo circulante va a ser igual al activo fijo. Voy a contestar las preguntas. El valor contable del activo circulante. Para ello, entonces, voy a considerar los valores que ya establecí con anterioridad. Voy a representar a través de AC el activo circulante, AF el activo fijo, igual a 0.375. En lugar de activo fijo, voy a sustituir lo que es equivalente, activo circulante más 35.000 quetzales en el denominador. Voy a realizar las operaciones indicadas en cruz.
Porque aquí tengo, aunque sea un valor decimal,